Entonces lo que va a ocurrir ahora, gracias a estos túneles cavados por sus antecesores, lo que va a suceder es que los espermatozoides que lleguen antes y entren por estos túneles van a tener y tengan obviamente toda la membrana completa y no hayan tenido contacto con la corona radiata, van a tener contacto con la membrana pelúcida. Y a partir de ahí se van a generar una serie de contactos con la membrana pelúcida. ¿Qué quiere decir con esto? El primer contacto entre el espermatozoide y la membrana pelúcida va a estar mediado por una proteína denominada ZP3. ¿Por qué ZP3? Porque ZP es por zona pelúcida, que es como se denomina en inglés también. Entonces, el primer contacto va a ser una proteína que está en la capa pelúcida, que es la ZP3, y su receptor, que lo tiene el espermatozoide. Entonces, este espermatozoide va a tener contacto con la ZP3 de la membrana pelúcida y este es el primer contacto. El segundo contacto, ¿por qué segundo contacto? Porque va avanzando el espermatozoide. La membrana pelúcida tiene una serie de barreras. Estas barreras tienen distintas proteínas. La primera barrera tiene la ZP3. Entonces, cuando tiene contacto con su receptor, esta barrera se elimina, se pone más laxa, digamos, y va a tener un segundo contacto, que va a ser con la ZP2, no fueron muy originales, con la ZP2 y el receptor de del espermatozoide, que esta vez va a ser otra proteína, que es PH20. Esta proteína, ZP2, va a tener contacto con esta otra proteína que es PH20. Entonces, así es como se va empezando a liberar distintas enzimas que van a ir degradando la membrana pelúcida, volviéndola más laxa. También algo importantísimo que está ocurriendo acá es que no tienen que olvidarse que el flagelo se sigue moviendo y toda esta zona es muy complicada de pasar. Entonces, el espermatozoide, además de depender de sus receptores y sus proteínas de membrana, depende del flagelo. Porque si no se mueve el flagelo, el espermatozoide no va a llegar al ovocito. Entonces, en este punto, el flagelo, el espermatozoide depende del flagelo para su fertilidad, porque si no, no va a llegar. Por más que tenga todas las proteínas, si no se bate muy bien el flagelo, no va a llegar al ovocito. Entonces, ahora lo que tenemos es el contacto entre el espermatozoide y la membrana plasmática del ovocito. Es decir, directamente están teniendo contacto los dos. Este tercer contacto, o primer contacto entre el ovocito y el espermatozoide, va a desencadenar un montón de eventos. Principalmente tres, que son los más importantes y lo que vamos a analizar por separado. Cabe aclarar que varios de ellos se van a estar produciendo en simultáneo. No es que hay un principio y un fin de cada uno. Que te empieza uno, sigue otro y sigue otro. Sino que algunos están en simultáneo. Estos son básicamente el bloqueo de la polispermia. Primero es un bloqueo rápido y después un bloqueo definitivo o reacción cortical. Después vamos a tener a la sincronización de los pronúcleos con la activación del ovocito. Básicamente, esos tres eventos son los que van a suceder cuando el espermatozoide está teniendo contacto con la membrana del ovocito. Este tercer contacto va a ser gracias a proteínas que tiene el espermatozoide con receptores que va a tener el ovocito. Ahora bien, vamos a explicar paso por paso todos los eventos que se van a presentar. Entonces, lo que sucede acá es el bloqueo rápido primeramente y luego el bloqueo definitivo o reacción cortical. El bloqueo rápido es por la entrada del espermatozoide, el cual tiene sodio. El espermatozoide ingresa sodio. Entonces, con el ingreso de sodio, con el espermatozoide, provoca que el potencial
del ovocito cambie. Es decir, que se despolarice de menos 90 a más 20. Este cambio del potencial del ovocito es fundamental para que no se unan en primera instancia más espermatozoides. ¿Por qué? Porque los espermatozoides necesitan que el ovocito esté en menos 90. No pueden estar en más 20. No pueden unirse si tienen más 20. Entonces, al estar en menos 90, va a provocar que no se unan en ese momento más espermatozoides. Y ese es el bloqueo rápido de la polispermia. Bueno, el siguiente evento es el bloqueo definitivo o reacción cortical. Esta reacción cortical se produce por el anterior bloqueo rápido. ¿Por qué? Porque con la despolarización del ovocito va a subir los niveles de calcio citoplasmáticos dentro del ovocito. ¿Y cómo sucede esto? Básicamente, porque con la despolarización que sucedió antes, lo que provocó es la activación de una proteína denominada fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C, que también le ingresa el espermatozoide, va a provocar también la activación de una proteína que se llama IP3. Y esta proteína es la causante de elevar los niveles de calcio citoplasmáticos. ¿Por qué? Porque abre los canales de calcio del retículo endoplasmático liso. Entonces, al abrir estos canales de calcio, provoca que todo el calcio, o la mayoría del calcio acumulado dentro del retículo endoplasmático liso, salga, y entonces los niveles citoplasmáticos del ovocito, siempre hablando dentro del ovocito, aumente. Este aumento del calcio citoplasmático provoca una serie de procesos que están dentro, obviamente, de la reacción cortical, que son 3. Primero, la exocitosis, es decir, la liberación. La exocitosis de vesículas corticales del ovocito, lo cual van a tener proteasas, es decir, van a degradar proteínas, en específico las proteínas ZP3. Entonces van a tener proteasas que degradan, voy a poner una cruz, que degradan, es decir, que eliminan la ZP3 y la ZP2. ¿Qué provoca esto? Acordémonos que la ZP3 es lo que primero ve el espermatozoide. Entonces, con la eliminación de la ZP3, no van a... La membrana pelúcida va a quedar irreconocible para nuevos espermatozoides. Y con la ZP2 también, lo mismo. Va a ser irreconocible para otros espermatozoides. Entonces no se van a poder adherir más espermatozoides a la membrana pelúcida. Luego, lo que va a pasar, se van a liberar otras enzimas que van a actuar sobre la membrana pelúcida. Específicamente sobre unos residuos que se llaman unos residuos de tirosina, que lo que va a provocar, liberan enzimas que provocan el endurecimiento de la membrana pelúcida. El endurecimiento de la membrana pelúcida. ¿Para qué? Y para que los espermatozoides que estaban pasando, que estaban en el estadio de estar anclados a la membrana pelúcida, no puedan seguir pasando, que se queden atrapados ahí.
Y por último, lo que va a suceder en este bloqueo definitivo, reacción cortical, es la liberación de mucopolisacáridos, lo que provoca que se envíe envío de agua al espacio comprendido entre la membrana pelúcida y el ovocito. Obviamente este dibujo está esquemático, en realidad el ovocito está muy pegado a la membrana pelúcida, entonces un espermatozoide que estaba pasando puede tener contacto, entonces lo que hay que hacer es ampliar este espacio. Entonces, con este envío de agua que sale que separa al ovocito de la membrana pelúcida, provocan una membrana intermedia, que sería todo esto. Todo esto se llena de agua, gracias a la liberación de mucopolisacáridos. Estos mucopolisacáridos, perdón que no se ve bien, estos mucopolisacáridos van a enviar, la liberación de estos mucopolisacáridos van a enviar agua a este espacio, lo que van a provocar una membrana intermedia que van a hacer más dificultoso para los espermatozoides llegar al ovocito, porque van a tener ahora otra membrana de por medio. Entonces, el último evento que nos falta nombrar es la activación del ovocito, que recordemos que es más o menos en simultáneo que se producen con los anteriores eventos que nombramos antes. Esta activación se puede dividir en dos segmentos, los eventos tempranos y los eventos tardíos. Los eventos tempranos también se pueden denominar cambios iónicos y los tardíos biosintéticos o biosintético. Entonces, los tempranos inician con algo que ya sabemos, que es la activación de IP3, que también pueden leer en algún lado, que también está DAG, que es otra proteína que también provoca lo mismo que IP3. Esta activación de IP3 dijimos que provocaba el aumento del calcio citoplasmático del ovocito. Este aumento de calcio citoplasmático activa a una proteína que se llama la proteína quinasa C. Esta proteína quinasa C lo que provoca es la activación de un antitransporte de sodio. Es decir, que sale sodio del ovocito, perdón, que entra sodio al ovocito y sale hidrógeno. Entra sodio, sale hidrógeno. Entra sodio y sale hidrógeno. ¿Y esto qué provoca, que es lo más importante? Un aumento en el pH. Este aumento del pH va a dar paso al fin de los eventos tempranos y al inicio de los eventos tardíos. Estos eventos tardíos o biosintéticos es cuando el ovocito sale de su latencia, ya empieza a activarse el ovocito, gracias a este aumento del pH. Porque ¿qué provoca este aumento del pH? Provoca que el calcio se una a otra proteína que se denomina calmodulina. Esta unión, que es nueva, que antes no estaba, lo que va a provocar es la fosforilación de NAD, que va a provocar de NAD P, y todo esto lleva a la activación y el surgimiento de todas las sustancias necesarias para la embriogénesis. Es decir, ARN mensajero,
Las voy a poner acá. ARN mensajero, lípidos. Podemos nombrar las enzimas, la activación de enzimas. Y también algo muy importante es que se activan los ribosomas. Entonces, con todo esto, en general y muchas cosas más, que empiezan a activarse, el ovocito ya empieza a poder sintetizar todas sus proteínas y todo lo necesario para la embriogénesis, porque ya tiene activos los ribosomas, el ARN mensajero está actuando, ya empiezan las enzimas y ya están todo lo necesario, toda la estructura necesaria para empezar a producir las proteínas necesarias para la embriogénesis. Entonces, allí es cuando finalizan los eventos tardíos o biosintéticos con la activación de todo esto. Lo último que nos falta ver es cómo se van a organizar los pronúcleos masculinos y femeninos. Y esto se da de la siguiente manera. El espermatozoide, cuando tiene el contacto con la membrana plasmática del ovocito, ambas membranas se van a fusionar y el contenido del espermatozoide va a ser liberado al interior del ovocito, que van a ser principalmente su núcleo y el centriolo que se encontraba en el espermatozoide. Por un lado, el centriolo va a empezar a organizar la tubulina que se encuentra dentro del ovocito. Va a usar la tubulina del ovocito para empezar a organizar microtúbulos, redes de microtúbulos dentro del ovocito. Por otro lado, vamos a ver que el núcleo, o mejor dicho, pronúcleo masculino, se va a liberar y se van a ir acercando a ambos pronúcleos. Se denominan pronúcleos y no núcleos porque todavía no son los núcleos definitivos, ya que se encuentran en distintos grados en un estadio distinto o tiene características distintas. Por un lado, el masculino no va a tener histonas asociadas a su ADN, sino que va a tener protaminas. Y este necesita histonas para que se dé la correcta sincronización. Y por otro lado tenemos a un núcleo femenino que todavía no terminó la meiosis 2. Todavía no está en la meiosis 2. Entonces, por un lado el femenino va a empezar a sintetizar ciclinas y va a terminar su meiosis. Por eso libera un segundo cuerpo polar. En este momento teníamos uno. Y luego cuando tiene contacto con el espermatozoide va a liberar su segundo corpúsculo polar. Y eso es una señal de que ya está terminando o ya terminó la meiosis 2. Y ya se encuentra en el núcleo definitivo. Por otro lado, el espermatozoide, al tener protaminas, al tener el pronúcleo masculino, al tener protaminas, se va a desensamblar, va a tener contacto con la maquinaria del ovocito y va a cambiar sus protaminas por histonas provenientes del ovocito. De esta forma se va a volver a ensamblar el núcleo y ya vamos a tener a los dos núcleos sincronizados en el mismo estado y prácticamente con las mismas características, ambos haploides con 23 cromosomas simples. Y va a seguir con el siguiente estadio. Y para terminar con este hermoso dibujo que acabo de hacer, ya vamos a tener a un ovocito activado. Que recuerden que es muy curioso que se llame activación, porque el ovocito ya tiene todo para iniciar lo que se denomina el programa de desarrollo, que es la embriogénesis. Ya tiene todo. Lo único que necesito es que el espermatozoide llegue para funcionar como botón para disparar todo esto. El final de la fecundación es un evento denominado anfimixis. Este evento es cuando los cromosomas paternos y maternos empiezan a prepararse para la mitosis y empiezan a empezar los eventos de esta mitosis para empezar la segmentación y se alinean en el mismo plano ecuatorial durante la metafase. Y cuando están alineados los cromosomas por primera vez maternos y paternos dentro del mismo plano ecuatorial, este evento se denomina anfimixis y es el fin de la fecundación.
Con esto me despido y bueno, obviamente esto es esquemático, no hay solo esta cantidad de cromosomas, hay muchos más, pero esto es a modo esquemático. Bueno gente, entonces hasta acá llegó todo estos dos videos de fecundación. Si les gustó ya saben qué hacer, denle me gusta y lo pueden compartir con sus compañeros. Eh, y yo sé que estos temas suelen ser un poco complicados, pero bueno, espero que esto les haya servido. Cualquier duda lo pueden poner en comentarios. También críticas constructivas o lo que quieran poner. Así que nada, nos vemos en el próximo video. Nos vemos. Muchas gracias y adiós.